Saltillo, una ciudad en medio de una zona árida. Su historia llega a desbordarse en cada calle, museo, plaza y monumento. Antiguamente conocida como la Villa de Santiago del Saltillo, por tanto el título de la Atenas de México en el siglo XX, con una población de aproximadamente 1 millón de habitantes de acuerdo a cifras proporcionadas por el INEGI en los últimos años. En la actualidad, se le considera una de las ciudades más importantes en la manufactura de autopartes a nivel mundial, lo que ha llevado a que diversas personas de diferentes partes del mundo emigren a esta entidad, lo que trajo consigo que la ciudad creciera en gran medida. Por motivos de la reciente pandemia del COVID-19, todo el año 2020 y parte del 2021 se ha tenido que cancelar o modificar todo tipo de encuentro cultural, obligando a cerrar ya sea definitivo o temporal a museos, casas culturales, exposiciones de arte o bailes típicos de nuestra ciudad, poniendo en riesgo que nuestros jóvenes originarios de Saltillo pierdan sus tradiciones, costumbres e incluso hasta su propio origen. Pero tú, ¿sabes cómo se originó Saltillo? La fundación de la ciudad es algo raro, en ese sentido es única en toda la República Mexicana. O sea, fue fundada por portugueses, no por españoles. Esto es muy interesante porque somos en ese sentido sí únicos. ¿Por qué vinieron aquí portugueses? Porque precisamente el rey Felipe II había quedado viudo y se casó con Isabel de Portugal. Entonces, al casarse con una princesa portuguesa, automáticamente Portugal y España constituían más o menos un reinado. Pero da la casualidad de que muere el rey de Portugal, joven, pues adolescente, muy atrevido, pensó que podía conquistar a los árabes así con facilidad porque tenía una buena flota naviera y los árabes lo derrotan e incluso el rey desaparece, o sea, ni siquiera jamás encontró su cadáver y aparentemente tampoco fue secuestrado, tal vez cayó al mar y ahí quedó. Pero entonces Portugal queda sin rey y se une a España. En este momento se vienen muchos portugueses a México y a otros lugares, también a Paraguay o Argentina, etc. Y entonces nos toca aquí ser fundados por un portugués que en realidad no vivía en el Portugal, digamos, continental, sino en una isla lejanísima de Portugal que está enfrente de África, pero que pertenecía por conquista a Portugal. Entonces de ahí de la isla tercera de Portugal, en las Azores, viene este señor, Alberto del Canto, y encuentra el permiso en la Ciudad de México de fundar una villa en el norte. Y fundó la Villa de Santiago del Saltillo aquí, ¿verdad? Y lo acompañaban 16 personas, varios de ellos portugueses, algunos de origen judío, algunos extremeños y me parece que un navarreño. Eso era más o menos. Fueron entonces los primeros habitantes de este lugar. El Saltillo entonces se funda en el año que haya sido, creo que es 1572, y por ley el alcalde mayor de una población recién fundada tenía la obligación de fundar otras 2 ciudades. Entonces nuestro fundador Alberto del Canto funda Ojos de Santa Lucía, que ahora se llama Monterrey, y funda también las Minas de la Trinidad, que ahorita se llama Monclova. Son las 3 poblaciones que él tenía obligación de fundar y las 3 sobreviven. Monterrey se abandonó, lo mismo Monclova, y Saltillo es la única que perseveró, pero después se refundó Monterrey y se refundó Monclova también. En la época en que pertenecíamos a la Nueva España, o sea que, por decirlo de alguna manera, pertenecíamos al Imperio Español, ¿verdad? Saltillo fue considerada como la llave de tierra adentro, es decir, la más importante población
del noreste pues, de esa Nueva España, ¿verdad? Entonces, el llamarle tierra adentro era considerado como la clave para seguir descubriendo cosas. De aquí de Saltillo se funda Monterrey, se funda Parras, se funda Monclova, se fundan también 14 poblaciones tlaxcaltecas que salen de Saltillo. Las comunidades tlaxcaltecas que se asentaron precisamente aquí, a espaldas de donde ahorita nos encontramos, que es el Palacio de Gobierno, vinieron de Tlaxcala para ayudar a fundar la ciudad, a contribuir. Entonces fue una fusión de dos grandes pueblos, de dos grandes comunidades. La importancia de Saltillo en la historia de México, pues participó en todos los momentos trascendentales, en la intervención norteamericana. Aquí, cerca de aquí se celebró la batalla de la Angostura, donde tropas mexicanas, tropas de connacionales, contuvieron la entrada de los norteamericanos. También durante la guerra, durante la independencia, aquí en Saltillo, de manera anticipada a la nacional, un poco antes, digamos, fueron las primeras ciudades en las que el pueblo declaró la independencia nacional. Aquí estuvo el presidente Benito Juárez en su trayecto con los archivos de la nación, cuando estaba en el asedio, en su camino hacia la parte norte de México, y por supuesto también en la Revolución Mexicana. Fue en 1975 la primera vez que se hace una gran fiesta, porque Saltillo aparentemente cumplía 400 años, que en realidad pues era una fecha errónea, no es cierto. Pero el alcalde se basó en un documento del párroco de Saltillo que dejó un manuscrito en 1792 que decía Saltillo se fundó en 1575, perdón. Entonces, bueno, se siguió esta idea y se festejaron los 400 años. 2 años más tarde, en 1977, se vuelve a celebrar el 400 aniversario de la fundación de Saltillo. Es una cosa muy rara, ¿verdad? Nada más Saltillo ha hecho esto. Y ambas fechas están equivocadas. Saltillo fue fundado aparentemente en 1572. Este documento está en el archivo histórico nacional de Madrid. Yo lo encontré y entonces, bueno, pues deberíamos de celebrar ya casi nuestro 450 aniversario, pero eso no tiene importancia, o sea, se puede celebrar o no. Lo importante es saber que existimos y que somos una ciudad interesante, importante y pues agradable. Primero es que tenemos que reconocer que todos los pueblos pequeños o grandes tienen necesidad de una identidad. Identidad es una palabra que viene del latín, que quiere decir sí mismo, o sea, que creer en sí mismos, ¿verdad? Eso es tener una identidad. Nosotros, la más evidente es que somos mexicanos, nos sentimos pertenecer a México, y aun cuando tengamos muchas críticas que hacerle al país o a sus políticos o empresarios, de todas maneras siempre sabemos que somos mexicanos. Cambia un poco esto si nos quedamos con Coahuila. Muy a menudo tenemos ciertas reticencias ya con el Estado, pero si llegamos ya a las comunidades, como planteabas tú, o ciudades, es muy evidente la identidad. El ejemplo más claro sería La Laguna, ¿verdad? Los laguneros, pues bueno, presumen su lagunerismo con muchísima fuerza, y eso es muy bueno, o sea, ellos se sienten pertenecer a algo, creen que son diferentes a los demás, cosa que yo dudo, pero lo importante es que ellos lo creen.
Para otras ciudades, por ejemplo Monclova o incluso pequeñas poblaciones como bueno, Candela o Parras, sucede lo mismo, o sea, la gente siente que pertenece a un lugar. Y en cuanto a Saltillo, pues es muy claro que los saltillenses tienen una forma de expresar su identidad saltillense, ¿verdad? Creo que esto ha cambiado un poco por el crecimiento desmesurado de la ciudad. Es algo increíble como en unos cuantos años, en 50 años, la ciudad pues ya ha cambiado demasiado. Un 23 o 24% de los habitantes no son saltillenses, vienen de San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, es decir, no son de aquí, ¿verdad? Entonces es muy difícil que sientan una identidad saltillense. Sin embargo, pues eso poco a poco se va adquiriendo. Y una de las maneras es que conozcan la historia del lugar en el que viven. Muchos de ellos ya vinieron acá para quedarse. No regresarán a Chiapas, no regresarán a Hidalgo, ¿verdad? Pueden ser otomíes, pueden ser purépechas, pueden ser tarahumaras, pero ya se asentaron en Saltillo. Entonces, esto es algo que tienen ellos que ir poco a poco adoptando como propio, ¿verdad? Esa sería más o menos la idea. Y bueno, esto puede suceder a partir de la escuela, especialmente la escuela primaria, en donde en tercero de primaria los niños ya aprenden historia de Coahuila, ¿verdad? Y ahí en esa clase de historia y geografía del estado de Coahuila, en general cada uno de los maestros pues recalcan el lugar en el que están situados. Por ejemplo, pues los de Nueva Rosita lo harán sobre esa ciudad y sobre su pasado, que es un pasado muy hermoso, y así por consiguiente. Los jóvenes enfrentan una situación crucial para el presente y el futuro de nuestra comunidad. Definitivamente la pandemia ha marcado un antes y un después en todas las formas de relaciones humanas, en todas las formas de interacción. Se han reducido muchísimo los espacios públicos, las posibilidades de los espacios públicos. Sin embargo, se abren las alternativas para la interacción a través de los medios tecnológicos. Y entonces Saltillo, como todas las ciudades del país, pues ha hecho uso, ha recorrido a las plataformas tecnológicas, a la internet, a los medios electrónicos, a todos los dispositivos que tenemos a la mano, para poder continuar con las grandes actividades, principalmente la actividad laboral, la actividad productiva, toda la agenda cotidiana que tenemos de educación en todos los aspectos, desde los niveles de preescolar hasta la educación superior, la capacitación, todas las actividades culturales, deportivas, de convivencia, han tenido otra forma. Los museos, los grandes museos de nuestra ciudad, han trabajado de manera continua, sin solamente en las fases críticas de la pandemia se cerraron durante unos meses, pero se han abierto con los protocolos sanitarios. Entonces yo creo que los jóvenes es un momento de tomar conciencia de que debemos afrontar los retos primeramente en una sociedad cohesionada, con unidad y con compromiso, primero con la salud. Sí, una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia fue la necesidad prioritaria de cuidar nuestro bienestar, de cuidar nuestras condiciones de salud en todos los aspectos, desde la alimentación, el ejercicio, en fin, llevar una vida sana. Por otra parte, hacer uso de los mecanismos de la tecnología para las actividades escolares y la recuperación del entorno familiar como fuente de crecimiento, de desarrollo, de dicha, de alegría. Generalmente la modernidad nos ha llevado a desarrollar
una actividad más colectiva, social, y esta pandemia ha exigido, ha requerido el confinamiento, pero también eso es una gran oportunidad para fortalecer al núcleo familiar desde el interior. Entonces nos hemos dado la oportunidad de desarrollar mayores actividades en ese entorno, en el arte, la música, la lectura, la pintura, en los ambientes privados se puede desarrollar perfectamente. El arte es una gran ventana para el crecimiento personal desde el entorno privado. La pandemia ha sido demasiado larga y nos ha pegado mucho en muchos sentidos, ¿verdad? Pero no creo que la pandemia sea la que nos aleje de nuestras tradiciones o de las, digamos, de la cultura general. La gente sigue teniendo los mismos, digamos, las mismas referencias hacia el pasado, ¿verdad? O sea el pasado, por ejemplo, mexica, o sea, pertenecemos a un imperio que fue de los aztecas, pero también nos reconocemos como españoles, estamos hablando la lengua de España, ¿verdad? En ese sentido, bueno, somos un país con muchísimas raíces. La otra raíz sería la negra, la africana, o sea, querámoslo o no, llegaron aquí 250,000 africanos, y también en Saltillo los hubo, en Monclova, en Parras, en Monterrey. O sea, tenemos una tercera raíz que es africana, y una cuarta raíz sería la chichimeca, que eran los indios nómadas de esta región, ¿verdad? Que no son para nada parecidos a los mexicas o a los purépechas o a los mayas. Aquí tenían una cultura diferente, que era una cultura nomádica, y era su cultura, no es ni mejor ni peor que las otras, simplemente es su cultura. Entonces la cosa es que tenemos que dar a conocer a los niños, a los adolescentes y a los adultos, porque hay mucha ignorancia en esta ciudad, cuáles son nuestras raíces y qué es lo que nos hace ser nosotros mismos, ¿verdad? Yo creo que esa sería más o menos la idea. La pandemia vino a marcar nuestras vidas, pues nos hizo saber valorar cosas que antes no le dábamos importancia, como lo era salir a convivir con amigos, familia, compañeros de trabajo, ir a estudiar a las aulas, el ir a hacer compras en el supermercado o simplemente salir al parque. Utilicemos a la pandemia como una oportunidad para aprender de la vida misma. Cuidemos a todos los que nos rodean.